Hola a todos. En este vídeo trataremos la segunda inversión del acorde tríada. Concretamente hablaremos de la constitución del acorde, las duplicaciones, el enlace según el tipo de cuarta y sexta que nos encontremos, así como la preparación de la cuarta cuando llegamos a este acorde. Se dice que un acorde tríada está en segunda inversión cuando su quinta está en el bajo. Si comparamos las diferentes inversiones del acorde tríada, comprobaremos dónde se sitúa cada uno de los factores del acorde. Por ejemplo, en estado fundamental encontraremos la fundamental como nota más grave y a continuación su tercera y su quinta. En primera inversión encontramos su tercera como nota más grave y a continuación su quinta y su fundamental. En segunda inversión encontramos la quinta como nota más grave y a continuación su fundamental y su tercera. Los intervalos que se forman desde la nota del bajo serán los siguientes. En un acorde en estado fundamental, la fundamental hasta la tercera tendremos una tercera. Desde la fundamental hasta su quinta tendremos una quinta. En un acorde en primera inversión, desde la nota del bajo, que es la tercera del acorde, hasta la fundamental nos encontraremos una sexta y de la nota del bajo hasta la quinta del acorde nos encontraremos una tercera. En segunda inversión, desde la nota del bajo hasta la fundamental nos encontraremos una cuarta y de la nota del bajo hasta la tercera del acorde nos encontraremos una sexta. Por ello, el cifrado que emplearemos será el de 6 y 4, porque son los intervalos característicos de la segunda inversión. A continuación, veremos el cifrado y su interpretación. Es decir, cuando yo me encuentro un bajo como este en segunda inversión, el acorde que debo construir será el siguiente. Si me encuentro un bajo como este, en segunda inversión, el acorde que debo construir será el siguiente. Y si me encuentro este otro bajo, lo que debo construir es este acorde. En definitiva, lo que estamos haciendo es, si por ejemplo me encuentro un mi en segunda inversión, como pasa en el primer ejemplo, tendré que construir un acorde que tenga las notas que forman los intervalos que me marcan el cifrado, es decir, una sexta por encima de ese mi me dará la nota que debo encontrar, que en este caso sería el do. Si busco una cuarta por encima de ese mi, eso me llevará al la. Y por otra parte, el mi que tengo sería la duplicación del bajo. También lo podría construir pensando en sumar terceras por debajo de la nota que estoy viendo. Es decir, si veo un mi, pienso una tercera por debajo que sería do y pienso otra tercera que sería la. La forma de llegar al resultado final es indiferente, lo importante es llegar al resultado correcto. Vamos a hablar ahora de las duplicaciones. Cuando tenemos que emplear el acorde a cuatro voces, es necesario duplicar una de sus notas. La nota más adecuada para duplicar es su bajo, es decir, la quinta del acorde. Por ejemplo, podemos encontrar en este acorde en segunda inversión como lo que está duplicado es su bajo, en este caso. En este otro ejemplo también podemos encontrar que está duplicado su bajo. Y en este otro ejemplo pasa exactamente igual, también está duplicado su bajo. Como se puede ver en los diferentes ejemplos, se puede duplicar el bajo y situarlo en cualquier voz. El origen del acorde de cuarta y sexta. Cuando encontramos un acorde de cuarta y sexta, podemos saber la función que cumple y cómo debemos enlazarlo por la situación de dicho acorde dentro del compás. Existen varios tipos: cuarta y sexta cadencial o apoyatura, cuarta y sexta auxiliar o de floreo, cuarta y sexta de paso o unión,
y cuarta y sexta arpegiada. El origen de cada uno de estos tipos de cuarta y sexta se puede justificar como la suma de notas extrañas a la armonía, excepto el último caso, el de cuarta y sexta arpegiada, que es fruto del arpegio de las notas del acorde. A diferencia de la primera inversión, en la que podemos encontrar series de sextas, en la segunda inversión no es muy común encontrar dos acordes de este tipo seguidos. Consideraciones a tener en cuenta. En un acorde en segunda inversión, su bajo no es la fundamental. El bajo será la quinta del acorde, mientras que su fundamental se encontrará en una voz superior a distancia de cuarta del bajo. Lo podemos comprobar en este ejemplo, en el que podemos observar cómo la quinta del acorde está situada como nota más grave y la fundamental del acorde está situada por encima, formando un intervalo de cuarta. Los acordes en segunda inversión son muy inestables debido a su intervalo de cuarta formado entre el bajo y su fundamental, intervalo que necesita ser resuelto en un acorde más estable, normalmente un acorde en estado fundamental o incluso en primera inversión. Tipos de cuarta y sexta. Comenzamos por la cuarta y sexta cadencial o de apoyatura. En una cadencia quinto primero se puede dar mayor énfasis al quinto introduciendo un acorde de apoyatura que resolverá hacia el quinto. El acorde que se forma está en segunda inversión, se forma con las notas de un primer grado, pero su función es dominante. Veamos este ejemplo en el que estamos enlazando un quinto con un primero. Se puede apreciar una cadencia perfecta en la que hay una tensión armónica en el quinto y la resolución en el primero. Veamos ahora cómo ese quinto va a tomar mayor énfasis gracias al acorde de cuarta y sexta cadencial. En este caso podemos observar que antes de llegar al quinto se han introducido dos notas que inicialmente las consideramos extrañas, dos apoyaturas, en este caso el mi que retrasa la aparición del re y el do que retrasa la aparición del si. Si consideramos mi y do junto a las notas que suenan a su alrededor, vemos que se forma un nuevo acorde muy inestable, un acorde en segunda inversión que contiene las notas de un primer grado, pero un primer grado que no tiene función tónica, sino que ese primer grado en segunda inversión junto con el acorde dominante que viene a continuación forman una gran dominante. Por eso hay que verlo de esta forma. El resultado sonoro sería el siguiente. A la hora de resolverlo, hay que tener en cuenta que debemos hacer caso del cifrado. El cifrado nos dice 6, 4 y luego nos viene un 5. En realidad ese 5 sería como si pusiera 5, 3. Es decir, debemos mover la sexta por la quinta y la cuarta por la tercera. De esta forma resolveremos correctamente el acorde y por otra parte nos quedará la nota común. En este caso la nota común entre los acordes implicados, que en este caso es la nota sol. Este acorde que hemos llamado de cuarta y sexta cadencial o apoyatura realmente hace referencia a un acorde cadencial cuando se utiliza en una cadencia como en los ejemplos que hemos visto. Si este acorde aparece de la misma forma pero sobre otros grados, le llamaremos simplemente de apoyatura. Cabe también tener en cuenta que este acorde suele aparecer en parte fuerte del compás. Continuamos con otro tipo de cuarta y sexta. En este caso, la cuarta y sexta denominada auxiliar o de floreo. Cuando tenemos un acorde enlazado con él mismo, se puede intercalar un acorde auxiliar que aporte variedad melódica. De este modo se genera un acorde en segunda inversión formado gracias a dos floreos. El acorde se dará en parte débil de compás. Este es nuestro ejemplo, un acorde que está enlazado y prolongado durante un tiempo determinado y se genera una gran monotonía.
esta monotonía puede desaparecer si insertamos dos floreos generando dos giros melódicos moviendo dos notas del acorde inicial, en este caso el sol por el la y regresando al sol, y el mi por el fa y regresando al mi de nuevo. En este caso, la tercera por la cuarta y la cuarta por la tercera, y la quinta por la sexta y la sexta por la quinta. En el fondo lo que estamos haciendo es seguir las pautas que nos marca el cifrado. Cifrado inicial 5, es decir, acorde en estado fundamental. Cifrado siguiente 6-4, acorde en segunda inversión. Y después un acorde en estado fundamental. El resultado sonoro sería el siguiente. En este caso se genera una gran variedad melódica dentro de este acorde estable, generando justo en la parte central un acorde en segunda inversión que se considera en este caso auxiliar o de floreo gracias a las notas melódicas que lo han generado. Este tipo de cuarta y sexta se puede formar sobre cualquier grado. Con los tipos de cuarta y sexta, y en este caso nos vamos a la cuarta y sexta de paso o de unión. Cuando tenemos un enlace de dos acordes iguales en inversiones diferentes, entre ambos acordes se puede insertar un acorde que mediante giros melódicos por intervalo de segunda y gracias a notas de paso genere un acorde en segunda inversión. Este sería el ejemplo sin ningún tipo de acorde auxiliar. En este caso tenemos un acorde de tónica que enlaza con otro acorde de tónica, pero en una inversión diferente, en este caso en primera inversión. Como se puede observar, se ha producido un intercambio de notas entre un acorde y el otro. El bajo hace do mi, la soprano mi do, y el resto de voces mantienen los sonidos comunes. ¿Cómo se puede mejorar y hacer más interesante este enlace? Pues mediante este tipo de cuarta y sexta que vamos a ver ahora. El origen realmente vendría a partir de aquí. Inicialmente se inserta una nota de paso en el bajo. De esta forma se ha generado una nueva sonoridad, pero todavía no tenemos un nuevo acorde. El siguiente paso en el origen de este acorde sería insertar también en otra voz otra nota de paso. Se puede observar que ahora el enlace es mucho más interesante, pero todavía no se ha generado ningún acorde nuevo. Pero ya se puede observar que por el momento llevan dos notas de paso. En un siguiente paso ya podemos comprobar que al insertar el re como nota de paso en el bajo, el re como nota de paso en la soprano y un floreo en el tenor, se genera un nuevo acorde. Este acorde que se ha generado gracias al conjunto de una serie de notas extrañas nos dan un acorde en segunda inversión que suele situarse siempre en parte débil de compás. Toma el nombre de acorde de paso por la función que tiene su bajo, o incluso también el de unión, porque al fin y al cabo une dos acordes iguales en diferentes inversiones. La fórmula puede ir en este sentido, es decir, de acorde en estado fundamental a primera inversión, o al revés, de primera inversión a estado fundamental. Finalizamos los tipos de cuarta y sexta con la cuarta y sexta arpegiada. Cuando se mantiene el mismo acorde durante unos compases, existe la posibilidad de arpegiar el bajo, pasando por las diferentes notas del acorde. De esta manera se da mayor movilidad a dicha armonía. Según la nota que se encuentre en el bajo en ese momento,
se irán dando diferentes cambios de estado del acorde que generarán diferentes inversiones. Por ejemplo, podemos ver que un acorde, como en este caso do mi sol, se va moviendo de diferentes maneras, su bajo se va moviendo pasando por las diferentes notas del acorde y en cada uno de los casos, según la nota del acorde que esté en el bajo, el estado del acorde va cambiando y por lo tanto cambia su inversión. En el primer caso tenemos un acorde en estado fundamental. En el segundo vemos que se produce una primera inversión porque su tercera está en el bajo. A continuación tenemos la quinta y se genera un acorde en segunda inversión. Finalmente volvemos a tener la tercera en el bajo y se genera una primera inversión. Por lo tanto, el acorde se va arpegiando dentro de la voz del bajo y se van generando diferentes inversiones. Bien, hasta el momento hemos visto los diferentes tipos de cuarta y sexta y cómo deben resolverse. Pero, ¿cómo debemos llegar al acorde de cuarta y sexta? Para llegar al acorde en segunda inversión, todos los tratados coinciden en que lo ideal es preparar el intervalo de cuarta que se forma entre el bajo, quinta del acorde, y la fundamental situada en una voz superior. Cabe recordar que preparar una nota supone que dicha nota suene en el acorde anterior, como consonancia, y se prolongue como nota común mediante ligadura de prolongación. De este modo, dicha cuarta sonará más suave. En este ejemplo podemos observar cómo al llegar al acorde en segunda inversión se forma un intervalo de cuarta entre la nota del bajo y la fundamental del acorde. Para poder llegar correctamente a este intervalo de cuarta debemos preparar una nota. En este caso tenemos preparada la fundamental del acorde. Se puede observar cómo esa nota, que es el do, viene sonando ya desde el acorde anterior en el que era una consonancia. Al prolongarse sobre el acorde en segunda inversión, con ligadura de prolongación, el choque entre el sol y el do es mucho más suave. Se puede preparar cualquier nota de las dos notas que forman la cuarta. En este caso, pues se ha preparado la fundamental. Otra posibilidad es preparar la nota del bajo, es decir, la quinta del acorde. En este ejemplo podemos observar cómo al llegar al acorde de cuarta y sexta se forma el intervalo de cuarta, pero en este caso la nota que se ha preparado ha sido el propio bajo, porque en el acorde anterior esa nota era una nota consonante y se prolonga mediante ligadura de prolongación y así cuando llegamos al intervalo de cuarta, esa cuarta suena más suave. También puede ocurrir que no tengamos notas comunes. En el caso de no poder preparar la cuarta porque ninguna de las dos notas que la forman es nota común con el acorde anterior, se puede llegar a la cuarta por movimiento contrario, tal y como muestra este ejemplo. Veamos que al llegar al acorde de cuarta y sexta, se forma un acorde de cuarta entre el bajo y su fundamental, y en este caso ninguna de las dos notas está preparada. Sin embargo, sí que se ha llegado a dicho intervalo por movimiento contrario, con lo cual el problema también queda bastante atenuado. En resumen, cuando nos encontremos con un acorde en segunda inversión, el aspecto de su cifrado siempre responderá a los diferentes tipos mencionados anteriormente. Cuarta y sexta cadencial o de apoyatura, en este caso con una nota común en el bajo sobre sol y el doble cifrado 6-4-5, o incluso con un salto de octava en el bajo, que viene a hacer la misma función que el ejemplo anterior. Auxiliar o floreo, que en este caso puede resolver de esta forma, o que incluso lo podríamos ver como una especie de floreo incompleto, en el que el acorde en segunda inversión resuelve en un acorde diferente al acorde inicial.
cuarta y sexta de paso de unión, que puede ser en el sentido del estado fundamental hacia la primera inversión de un acorde, o incluso en el sentido inverso, de la primera inversión hacia el estado fundamental. Esto ha sido todo sobre la segunda inversión del acorde tríada. Espero que os sea de utilidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.